Mi nombre es Israel Hernández Mosco. En esta ocasión responderemos 3 cuestionarios de la actividad 3.1. Las represiones porfiristas, la dictadura de Porfirio Díaz, así como también los antecedentes de la Revolución Mexicana. Acompáñenme. Las represiones porfiristas. Porfirio Díaz considera que la reelección de Juárez es un peligro para la institución de la República. Él no aspira al poder, su compromiso es con la libertad del país. Además, argumenta menos gobierno y más libertad. El periódico de Ricardo Flores Magón, Regeneración, es el que concientiza a la clase trabajadora de la situación injusta en la que viven, y teniendo un antecedente fundamental de movimientos sindicales y las 2 huelgas tanto de Cananea y de Río Blanco. Los mineros tenían unas duras condiciones de trabajo, así como maltrato y discriminación por los norteamericanos. Además de que estos recibían un mejor sueldo, los trabajadores mexicanos organizan un grupo llamado Libertad y Humanidad, exigiendo un sueldo y condiciones de trabajo igualitario. Como respuesta, fueron reprimidos por los Rangers de Arizona, asesinando a 23 trabajadores y arrestando a sus líderes. Las principales demandas fueron condiciones básicas para trabajar, salario mínimo, eliminación de la tienda de raya, jornadas de trabajo de 10 horas, la supresión de multas, eliminación de malos tratos con los obreros, reconocimiento de las organizaciones y de los representantes de los trabajadores, indemnización por accidentes de trabajo. ¿Por qué se dice que fue un motín popular? Los trabajadores deciden sostener el movimiento de huelga y son agredidos. Esto los obliga a defenderse quemando la tienda de raya. Posteriormente, fueron reprimidos por el ejército y el apoyo de rurales, donde fueron masacrados y aprehendidos sus líderes. Cuando los trabajadores proponen un reglamento pidiendo apoyo al presidente Porfirio Díaz, este les da la espalda. Emite un laudo a los patrones. Ellos adoptan una posición unificada en vez de enfrentar a los trabajadores, realizando un frente patronal y convocan un paro nacional de la industria y se les hace el llamado para que regresen a laborar. Aspectos positivos: flujo de inversiones y de capitales de empresas extranjeras en actividades como la minería, petróleo, bancos, industrias textiles, además, creación de la infraestructura de ferrocarriles. Aspectos negativos: condiciones de miseria y marginación, sobre todo en comunidades indígenas, represión en el campo, aparatos represivos, formado por el Ejército Federal y tropas rurales, genocidio que hizo con el pueblo yaqui, represión a la prensa y una dictadura presidencial por más de 30 años. La dictadura de Porfirio Díaz. El 25 de junio de 1879, en Veracruz se fusilaron a 9 personas conocidas como los mártires de Veracruz. Se estaba gestando una conspiración para derrocar a Porfirio Díaz. ¡Mátalos en caliente! La frase es atribuida a Porfirio Díaz, quien supuestamente la mandó como un mensaje cifrado al general y gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán, durante el motín del buque La Libertad en 1879, que vela con el Independencia, persiga a Libertad hasta capturarlo, y si se logra, que se fusile luego todos los oficiales y el 10% de la tripulación. Hacerlo con los comprometidos en esa campaña, y después de dar parte, y con los oficiales que había mandado traer de allá y que se encuentren en esa ciudad. Felipe Robleda debe estar allí. Manda buscarlo por extramuros y que corra igual suerte. Porfirio Díaz.
El origen de los conflictos yaquis se atribuye generalmente a un plan elaborado por ciertos números de políticos que tenían el propósito de apoderarse de las ricas tierras del sur de Sonora, cuales eran propiedad de los yaquis desde tiempos inmemorables. Confiscaron 80,000 pesos que el jefe Cajeme tenía depositados en un banco. Finalmente, enviaron hombres armados a arrestar a Cajeme. Como no pudieron encontrarlo, prendieron fuego a su casa y a los de los vecinos. Además, abusaron de las mujeres del pueblo, no respetando siquiera a la mujer del propio Cajeme. El 17 de mayo de 1892, el general Otero del ejército mexicano ordenó aprender a los yaquis, hombres, mujeres y niños que había en la ciudad de Navojoa, y colgó a tantos que agotaron las cuerdas disponibles, siendo necesario usar cada una de ellas 5 o 6 veces. La deportación de yaquis a Yucatán y a otras partes de México bajo el régimen esclavista empezó a tomar grandes proporciones cerca de 1905, comenzando en pequeña escala para aumentar después. Finalmente, en primavera de 1908, se publicó en periódicos norteamericanos y mexicanos una orden del presidente Díaz, disponiendo de modo terminante que todos los yaquis, donde quiera que se encontrase, fueran hombres, mujeres o niños, deberían ser apresados por la Secretaría de Guerra y deportados a Yucatán. Los antecedentes de la Revolución Mexicana. Porque resultó una revolución novedosa entre las revoluciones alrededor del mundo, como la fallida Revolución zarista y revoluciones inglesas. La Revolución Mexicana inaugura el siglo XX en términos de movilización popular triunfante. Terminó como una revolución social comparado contra otros movimientos del mismo siglo. Además, responde a unos cánones que nadie estableció para las grandes revoluciones protagonizadas por la clase social baja, cansada del maltrato por la tiranía, dictadura militarizada y genocida de Porfirio Díaz. Tenía un pacto no escrito. Tú puedes hacer con la tierra y los trabajadores lo que quieras mientras no tengas poder político. Apoyo abierto del Estado mexicano. Fue un pacto de poder político por poder económico. Abrió el comercio internacional, donde se redujo los costos en aduanas, costos de importación y exportación de productos. La sustitución de productos nacionales por productos internacionales por la alta demanda. Además, la subida de precios a los productos de canasta básica. Debido a que México se industrializó en muchos sentidos, como la industria textil, vidriera y de la metalurgia, entre otros, los campesinos se convirtieron en obreros vinculados al campo artesanado, viviendo en condiciones deplorables, sin protección al trabajador. Los trabajadores juntaban fondos entre ellos en caso de emergencia o alguna ayuda mutua. Algunos incluían un doctor. A veces el patrón aportaba una parte al fondo común, así creando armonía de clases. Los hacendados votaban por ellos y por todos los demás peones sin consultarlos. Muchos de los terratenientes sabían que Porfirio Díaz seguiría en el mando. Las mujeres no tenían derecho al voto y era un privilegio de la alta sociedad. Eran tiendas en las que los peones compraban sus productos básicos con vales y únicamente podían adquirirlos en su hacienda. Por lo tanto, no eran válidos en otro lugar. Tenían una finalidad de proteger los campos, pero después se volvió una fuerza represiva para el campesino. Hubo varios periódicos anarquistas, pero que no tenían mucha duración, tales como La Abeja Laboriosa, Juan Panadero, El Hijo del Trabajo, El Socialista, llegando el periódico Regeneración, publicado por Jesús y Ricardo Flores Magón. Era un bandido que pasó a ser un magonista
debido a que el periódico Regeneración se popularizó en todo Veracruz, además de ser un personaje que organizó un movimiento agrario. Había acabado con la población nativa del norte, exterminio del pueblo yaqui. El latifundio es antieconómico y la tierra está mal repartida, indicando así el declive del régimen y encarando aún más los problemas políticos que ya existían. Revela cómo se trata a los campesinos bajo condiciones deplorables, explotados, donde atestigua la esclavización, los precios, salarios, cárceles privadas, propiedades, etc. Gracias por tu atención. Mi nombre es Israel Hernández Mosco. Hasta pronto.